Todos se oyen bien. Me quedo como en el logo de la UAC. Muy buenas tardes, bienvenidos. La Universidad Autónoma de Campeche y el Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre, CEDESU, les dan la más cordial bienvenida a este evento de presentación del libro Reverdeciendo el futuro de los jóvenes NINI, una economía verde para una juventud en crisis. Les doy la bienvenida, se encuentran presentes el doctor Demián Hinojosa Garro, director del CEDESU, el doctor Ricardo Isaac Márquez, autor del libro que hoy se presenta y profesor investigador del CEDESU, y también la doctora María Consuelo Sánchez González, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Bueno, esta publicación describe la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan, estos jóvenes en el medio rural de Campeche, y analiza el enverdecimiento de la economía como una opción para que los jóvenes se conviertan en artífices de su propio futuro. El término NINI, cuando apareció, pudo sonar despectivo, peyorativo, fuerte, pero en este trabajo, Reverdeciendo el futuro de los jóvenes NINI, cambia y toma una forma completamente diferente desde la perspectiva y visión del autor del libro, el doctor Ricardo Isaac Márquez. A continuación, tenemos la primera intervención a cargo del doctor Demián Hinojosa Garro. Él es doctor en Biología Ambiental por la Universidad de Essex, Inglaterra, y licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su especialidad se enfoca en el campo de la ecología acuática, específicamente en ecología de comunidades acuáticas dulceacuícolas. Su producción científica se enfoca en la interacción de las comunidades acuáticas con su medio físico y químico, con un trasfondo de conservación y manejo sustentable de los recursos acuáticos. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Autónoma de Campeche. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2008. Actualmente es responsable del Laboratorio en Ecología Acuática y Monitoreo Ambiental del CEDESU, y desde septiembre de 2019 es director del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre, CEDESU, en la Universidad Autónoma de Campeche. Participa como docente en la Maestría Multidisciplinaria para el Manejo de la Zona Costera Marina y en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Le cedo la palabra. Adelante, doctor Demián Hinojosa. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana Sofía. Igualmente saludar al panel de hoy, a la doctora María Consuelo y obviamente al doctor Ricardo Isaac. Les agradezco mucho el estar aquí y bueno, hoy es un día de celebración. Estamos presentando el libro, un libro que se desprende y es resultado de un proyecto bastante interesante que desarrolló el doctor Isaac, así como algunos otros colegas del CEDESU. Y pues no hay mejor producto de los proyectos de investigación que el difundir la información que se obtuvo a través de artículos científicos, a través de artículos de divulgación y o libros, ¿sí? En este caso, los libros son un esfuerzo mayor, es una compilación muy amplia de toda la información que se desprende de los proyectos. Y el día de hoy me da mucho gusto porque es un libro que realizó el doctor a través del apoyo de fondos mixtos de CONACYT, que desafortunadamente, bueno, ayer tuvimos la noticia de que se están comprometiendo los recursos para este tipo de publicaciones y de investigaciones a través de los fideicomisos, pero bueno, el quehacer científico seguirá. Y bueno, Reverdeciendo el futuro de los jóvenes ninis es un libro que toca temas muy importantes y relevantes para el estado de Campeche, y me parece que la península de Yucatán y muchas zonas del país. Es una publicación que describe y analiza las implicaciones y consecuencias de la marginación rural, pobreza y deserción escolar, pero sobre todo brinda y propone alternativas basadas en los recursos naturales y economía verde en el estado de Campeche.
es decir, analiza, ¿no?, desde una perspectiva muy interesante la implicación y la situación en la que se presenta, sobre todo la juventud en el medio rural. Sabemos que el medio rural siempre ha sido y ha estado sujeto a deserción, a marginación, y finalmente, y una frase que me parece muy atinada, que utiliza el doctor, que a los jóvenes, a quienes parecen habérseles robado el futuro, ¿no? Entonces, es una condición que actualmente impera de manera muy importante, y sobre todo en el sureste del país, donde tenemos áreas de marginación muy importantes. El libro toca diferentes aspectos, diferentes temas, cuenta con 9 capítulos, ¿sí?, los cuales hablan de diversas temáticas. En principio, la juventud del país y los ninis, la sociedad, la economía y el ambiente de Campeche, el concepto de economía verde, que es muy importante, el estudio de caso y aspectos metodológicos, la situación de los jóvenes en comunidades del estado de Campeche, iniciativas para el manejo y gestión de los recursos naturales, y finalmente la propuesta que permitirá afrontar el fenómeno nini basado en la economía verde. Es algo que es muy interesante, que no nada más se hace el análisis, sino también la propuesta de esta condición. ¿Y con base en qué surge esto? Bueno, pues con base en que, bueno, las condiciones económicas en nuestro país en las últimas 3 décadas han venido deteriorándose y han venido complicándose, y que México cuenta con una población de 30 millones de jóvenes, ¿sí?, entre los 15 y 29 años, que es casi 26% de la población. Y la OECD señala que en México el 22% de los jóvenes entre 19 y 29 años no estudiarán ni trabajarán, ¿sí?, muy por arriba del 15% promedio que a nivel mundial. Entonces, es un dato muy duro, y que creo que con el que puntualiza e inicia y justifica el estudio. Los jóvenes cada vez la tienen más complicada, ¿no? Es algo, y en el medio rural ni se diga, ¿sí? Sin embargo, una de las alternativas que se plantean en el libro están basadas en el envejecimiento de la economía, de las comunidades, basados en las condiciones de mega biodiversidad de México, ¿sí? Y aquí es donde empieza y se une la parte, digamos, económico-social con la ambiental, que es algo muy interesante, y que, bueno, Campeche, y es algo de lo que en CDSU realizamos, estudiamos y evaluamos la biodiversidad y los recursos naturales, su aprovechamiento sustentable, y tenemos una gran cantidad de recursos naturales en Campeche. Es hoy por hoy uno de los estados con mayor cobertura vegetal, y en el cual se desarrollan una serie de actividades agroindustriales, extractivas, y que tenemos litoral y tenemos ecosistemas interiores de agua dulce. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de elementos bióticos que se pueden y se deben utilizar con un enfoque de sustentabilidad. Y creo que aquí es donde entra el término economía verde, ¿sí? Dentro de los diferentes estudios que se han hecho también a paralelos al del doctor Isaac, se han analizado diferentes actividades que hoy en día se realizan en Campeche, como el tema de las unidades de manejo ambiental, las cuales ofrecen un panorama interesante, ¿no? Esto ya estoy entrando más en la parte, digamos, de las propuestas y del análisis que realiza el libro en términos de la economía verde, ¿sí?, en el cual, bueno, la idea es fomentar la inversión en servicios y productos amigables al ambiente, que ante escenarios de cambio climático pueden fungir como motores económicos muy importantes. Entonces, aquí tenemos estas opciones de motores económicos y la juventud que en algún momento pudieran hacer, a través de diferentes esquemas, hacer uso y promover el uso de la biodiversidad y lograr generar beneficio social y económico en las comunidades rurales y en el Estado. Creo que es una visión muy interesante, que está, día a día lo vemos, sin embargo no necesariamente está articulada, no está alineado o más bien las políticas públicas no están alineadas con esta idea. También algo muy importante es cómo se está educando a los jóvenes en las comunidades rurales, ¿no?, que es algo que plantea el doctor muy interesante, en términos, y pone el ejemplo de las universidades en
Benito Juárez, que es como orientar más en su ámbito a los alumnos y que hemos platicado con muchos colegas que estamos en el sector educativo, que de repente estamos generando perfiles que ya no tienen implicaciones sociales y económicas y que por lo tanto van a generar mucha mayor, pues no necesariamente deserción, pero no van a tener un campo laboral claro. Entonces es muy importante esto. Y dentro de estas opciones que se tienen en Campeche, bueno, estaban ya, comentaba las sumas, la palma de aceite, que es otra de las actividades que se está planteando como un motor económico, que el doctor también tiene otro proyecto muy interesante en este tema, que es, tiene pros, tiene contras, pero finalmente se está pensando como un motor económico. Y aquí entran otros temas y que hemos platicado mucho con las comunidades rurales, que es el tema de que los mismos jóvenes puedan incorporarse como guías de ecoturismo, guías cinegéticos, ¿no? En el caso de las unidades de manejo ambiental, técnicos agrónomos, hospedaje y atención a hotelería, es decir, el ecoturismo, que es una alternativa muy interesante que no se está aprovechando y no se está explotando de manera adecuada en el estado y en la península de Yucatán, y que creo que el doctor Isaac puntualiza muy bien y deja muy claro que las opciones ahí están, sin embargo, se tienen que alinear en términos de políticas públicas y de sector educativo y el sector económico. Creo que es muy claro y digamos que tenemos el problema y la solución enfrente, pero tenemos que lograr alinear estas diferentes directrices. Y bueno, y otro aspecto que no necesariamente se plantea, pero que creo que es importante y va a colación es las incubadoras de negocios y las pymes, que hoy en día pueden ser una alternativa que los jóvenes pudieran ir creando sus propios negocios como medianas y pequeñas empresas y sumarse a estas ideas e iniciativas que plantea la publicación. Entonces, para no alargar más mi participación, quiero felicitar al doctor. Me parece una gran aproximación, análisis y propuesta que íntegramente puede llegar a manos de los tomadores de decisiones y ser una buena guía para poder implementar algunas de estas acciones en el Estado. Nosotros desde la universidad y desde CEDESU haremos pues, la gestión que podamos con las autoridades para lograr difundir y que esta información, así como lo hacemos con la mayoría de los proyectos que generamos, pues que tengan ese beneficio social de alguna manera, ¿sí? Sea mucho o poco, pero que siempre tengan, y es uno de los puntos muy importantes, que toda la información científica que se genera logre un beneficio social, económico y obviamente ambiental. Muchas gracias y felicidades, doctor, nuevamente. Gracias, doctor Demián Hinojosa Garro. Los jóvenes son el segmento de la población que ha experimentado un acelerado crecimiento demográfico en México. En nuestro país se considera joven a toda persona que se encuentre entre los 15 y los 29 años de edad. Hay una proporción significativa de estos jóvenes para los cuales la educación dejó de ser una opción, pero esto tiene como consecuencia que no puedan integrarse a la vida económica del país a través de un empleo formal. Ahora tenemos la participación de la doctora María Consuelo Sánchez González, quien es doctora en antropología en la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de América. Es maestra en antropología en la Universidad Católica de América, maestra en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Igualmente es miembro del Cuerpo Académico, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del territorio de la misma institución. Forma parte de la Red de Estudios de Género de la región sur-sureste y de la red temática CONACYT, Género, Sociedad y Medio Ambiente. Es especialista en las temáticas de antropología, etnoecología, desarrollo comunitario, manejo y conservación de recursos naturales, género en educación y derechos humanos e indígenas. Ha publicado ya 14 artículos científicos, 5 libros y 12 capítulos de libros en editoriales internacionales y nacionales. Es docente a nivel licenciatura y posgrado en temas de género, derechos humanos y cultura maya.
cedo el uso de la voz a la doctora Consuelo Sánchez. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradezco que me hayan invitado a presentar este maravilloso libro, que me encanta porque es en el medio rural, el medio que siempre me ha gustado estudiar. Y felicito mucho al autor específicamente por los aportes al conocimiento de esa realidad urbana que tenemos en Campeche, que nos hace pensar y repensar en qué es lo que tenemos que hacer para darles ese futuro a los jóvenes. Uno de los aportes que a mí me parece más importante de este libro es primero que es el resultado de un proyecto de investigación, lo cual ya es un reto llegar a cabo y terminar con un informe final, pero que además, en este caso, llega a ser una publicación científica. Así que felicitaciones porque lograste 2 logros, terminar el proyecto y sacar una publicación. Pero el aporte que para mí es mucho más importante es que el haber incluido esas 3 temáticas, juventud, estudios rurales y economía verde, le da una complejidad a esos temas, pero también un entendimiento de lo complejo de esos temas para el caso del sureste mexicano. Nos especifica en el caso de Campeche que a pesar de que es un estado relativamente pequeño, vemos en los 3 casos que él estudia diferencias en cada uno de los casos. En eso voy a ahondar más adelante, pero lo que sí aporta mucho es el entender a los jóvenes, qué jóvenes los que están en el medio rural y los que están relacionados o podrían estar mejor relacionados con la economía verde. Además de que una de las cosas que me pareció muy valiosa es todo ese contexto que nos da hasta llegar a los casos. Es decir, se va hacia los datos estadísticos disponibles o él va armando sus datos para que nos va llevando de la mano en la mano desde la perspectiva de qué son las juventudes y qué son los ninis hasta llegar a los 8 casos, pero todo con datos, porque a veces medio sabemos las cosas, pero hay una diferencia muy grande cuando está el dato, porque hace válido el estudio, ¿no? No es que estoy diciendo o estoy generalizando, sino que tengo ese dato que me reporta y eso le da mucha validez a la publicación. En el caso de los ninis, está muy bien analizado cómo es ese concepto y no solamente cómo se desarrolla ese concepto y a quiénes se refiere, sino que además está siempre como cuestionando el que tenemos que entender por qué están esos jóvenes en esa situación que ni estudian ni trabajan, que no es una característica de que sean perezosos o falta de inteligencia o cualquier otra cosa, sino que es una realidad mucho más compleja y eso lo desarrolla muy bien. Y otra vez vuelvo a decir, no solamente en descifrar la complejidad de qué es ser nini, sino además lo acompaña con datos. Una parte ahora pasándome a la metodología, también tiene grandes aciertos porque logra mezclar los datos cuantitativos, o no mezclar, sino relacionar los datos cualitativos con los datos cuantitativos. A veces solamente usamos uno de ellos, o cualitativos o cuantitativos, pero el tener a los dos, vuelvo y repito, le da, en este caso, validez a los instrumentos que utilizaste nada más los censos disponibles, pero también las encuestas que hiciste, las entrevistas y los grupos focales, que son una fuente de información estupenda porque se discute entre los jóvenes los temas. Entonces, incluso da más aportes que una simple entrevista.
Entonces, como que quiero recalcar del buen uso que hiciste de la metodología y de los aportes que le puede dar a otros estudios que quieran ser comparativos. En el libro, a través de los diferentes capítulos, queda en forma implícita, pero también explícita, que el tema que él aborda es un tema de exclusión. Es el que no hay esas oportunidades para los jóvenes. No es que sean flojos, desinteresados, no, sino que hay una realidad y que precisamente en el medio rural del sureste, esta exclusión se debe, primero que todo, como lo demuestra el libro, a factores socioeconómicos. Es población que tiene menos oportunidades que en la ciudad, ¿no? Eso lo remarca en varios de los capítulos del libro. Es decir, que hace énfasis en que esta exclusión se debe a unas condiciones estructurales, no a la condición de ciertos individuos que no quieren estudiar ni trabajar. No, es que hay unas estructuras que no les dan las oportunidades a estos jóvenes. Y en especial, no solamente que no tengan el acceso a la educación, sino, como lo mencionaba el doctor Hinojosa, es qué pertinencia necesita. Y también en el libro, también a lo largo del libro va hablando de qué tipo de educación es la que se les debe dar o qué tipo de educación es la que se debe impartir en contextos rurales que, aunque no lo nombra, pero sí lo dice por ahí como escondido, que mucha población puede ser que ni siquiera su lengua sea, primera lengua sea el español, puede ser otra. Entonces, eso enmarca mucho como las condiciones en las que están viviendo estos jóvenes. Pero también resalta es decir, estaba yo explicando que él nombra muy bien cómo la estructura le va dando una falta de oportunidades a los jóvenes, pero también dentro de las comunidades, cuando el autor resalta que solamente los ejidatarios tienen acceso a esas economías. Eso es un tema que nos está preocupando mucho porque se ven todas las actividades productivas, ¿no? Los que se benefician son los ejidatarios. Eso quiere decir, primero, que las mujeres quedan por fuera, o hay muy poquitas, y segundo, que los jóvenes no entran. O sea que hay condiciones dentro de las mismas comunidades que no les dan oportunidad para participar. Y eso se ve muy bien en los estudios de caso. Así que por eso el autor menciona que ellos quedan como observadores de los proyectos, que me fascinó. Sí, ellos observan, ven, tal vez ayuden alguna vez a su papá, pero ellos no están participando en los proyectos cuando podrían ser los que le podrían dar un valor mayor a las economías verdes porque podrían participar en algunas de otras actividades. Pero entonces eso ya es como una limitante interna. Ay, que no me vaya a pasar ya. El autor también menciona mucho en el tema de educación, no solamente la pertinencia, sino además que cómo hay que enfocarnos en la calidad, ¿sí? Y para quién estamos educando y en dónde estamos educando, ¿no? Es decir, que como que sí tenemos que aterrizar en cómo debe ser la educación en el ámbito rural, que puede ser un poco diferente al ámbito urbano, ¿sí? Entonces, como que él hace la reflexión y en las propuestas en que hay que estar pensando en hacer una educación con mayor impacto, que realmente los jóvenes puedan participar, también no solo observar los procesos educativos. De los 3 casos, pasando ya a los casos, el autor menciona algo que seguramente lo tuvo que haber preguntado para haberlo mencionado y que me parece interesante, que es, por acá lo tengo. Bueno, es ese sentido de identidad y de pertenencia que le dan a las comunidades.
decir, que esos proyectos de economía verde, si realmente los padres piensan que les da una identidad y se identifican, y lo curioso es que 2 de las comunidades están formadas por colonos, por gente que no era la región. Entonces aquí vemos cómo un proyecto como economía verde puede ayudar a que se apropien de ese proyecto y que además entonces les sirva de pertenencia a la comunidad, porque cuando uno ha participado y ha roto ha partido el árbol o al hecho, se apropia uno del proyecto. Entonces eso es algo muy positivo, aunque todavía en esta etapa, en los 3 casos, no se está dando. Otra cosa que llama la atención de este estudio es que en los 3 casos, los padres piensan que sus hijos van a tener mejor futuro. Y es una contradicción interna, porque son los mismos padres los que no los dejan o a las mujeres salir a estudiar o a los pobladores de pertenecer al proyecto. Esas son las contradicciones internas que tenemos todos los seres humanos, pero aquí se ve muy palpable y eso me llamó la atención. Y para terminar, a ver qué me falta. En las recomendaciones, bueno, que me parecieron todas muy apropiadas, él vuelve a hacer énfasis, y eso sí me gustó mucho, en que hay que repensar y ver cómo debe ser la educación que sea más incluyente, ¿no? Más incluyente en el sentido que sea más apropiada para el medio rural, ¿sí? Este estudio, en sus conclusiones sobre los ninis en el medio rural, nos da unas conclusiones orientadas a entender la complejidad del fenómeno de los ninis. Es decir, a través de los 2 ejes, que son economía verde y juventud, tenemos que, se concluye, o el autor lo concluye, que la importancia y la complejidad de este tema, apoyándose en los estudios de juventud, en la economía verde y poder desarrollar por qué es que existen esos ninis, que es en todo el mundo, pero por qué existen en el medio rural, que ahí está el otro aporte del libro, porque la mayoría de los estudios sobre los ninis siempre se piensa que es en el ámbito urbano, y aquí lo vemos que no es el caso. Y finalmente, en sus recomendaciones, muy bien habla el autor de la construcción de las capacidades, pero también que haya un financiamiento y también que haya más proyectos como estos de las economías verdes en donde se pueda, o desde el principio se pueda involucrar a los jóvenes. ¿Cómo hacer esto? Pues el autor lo hizo a través de su trabajo, preguntándole a los jóvenes cuáles son las limitantes y cuáles son sus proyectos de vida o qué les gustaría hacer, porque lo curioso de los datos es que todos les gustaría estudiar, pero que finalmente su condición socioeconómica no se los permite, hay otras condiciones, pero finalmente vuelve a enlazarse con las primeras preguntas en donde dice, bueno, ellos no están estudiando es porque no tienen la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar, digamos, bueno, trabajan con el papá o trabajan con la mamá, pero no en un empleo formal que ellos se puedan volver independientes. Así que, pues yo felicito al autor por sus atinados temas de investigación, por sus aportes y por haber concluido en forma tan exitosa este proyecto. Felicidades, Ricardo. Muchísimas gracias por sus palabras y participación a la doctora María Consuelo Sánchez González. Y bueno, siguiendo la presentación de este libro como último punto, por supuesto, tenemos la intervención del doctor Ricardo Isaac Márquez, autor del mismo. Él es doctor en Ciencias en Ecología
y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Maestro en Ciencias en Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es biólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una especialidad en Ecología e Impacto Ambiental por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre, CEDESU, de la Universidad Autónoma de Campeche. Es especialista en Desarrollo Rural Sustentable y Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Igualmente, es responsable del Laboratorio para la Observación de la Sustentabilidad de CEDESU en la Universidad Autónoma de Campeche y líder del Cuerpo Académico Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del territorio de la misma institución. Ha participado como investigador titular y asociado en proyectos con financiamiento nacional e internacional en el área del desarrollo rural sustentable y la educación ambiental. Su producción científica se enfoca en la publicación de libros, artículos en revistas especializadas y de divulgación en la temática del desarrollo sustentable. Adelante, por favor, doctor Ricardo Isaac Márquez. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues yo quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Campeche el espacio concedido para poder presentar este libro y muy particular y puntualmente agradecer al rector, maestro José Román Ruiz Carrillo, su decidido apoyo a la investigación dentro de nuestra institución. Asimismo, quiero agradecer también al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT, Gobierno del Estado de Campeche, que es manejado por el Consejo de Ciencia y Tecnología Estatal, que aportó el financiamiento para el estudio que dio origen a este libro. A ellos, mi más grata y profundo agradecimiento. También quiero agradecer, ¿verdad?, a la doctora María Consuelo, al doctor Demian, su amabilidad de aceptar participar y comentar este libro y todos los comentarios que han vertido, que han sido verdaderamente interesantes. Quiero también agradecer a todas las comunidades, a los pobladores de las comunidades y a los jóvenes que amablemente participaron en este estudio, que nos dieron su confianza, y espero poder haber expresado sus sentimientos, su situación de la mejor manera posible. Asimismo, no podría dejar de agradecer a mis compañeros del cuerpo académico, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Territorio, su colaboración y ayuda, y en particular quiero agradecer al maestro en Ciencias, Jorge Luis Sandoval Valladares, su apoyo incondicional en el trabajo de campo. Y ya para no ser muy repetitivo en los agradecimientos, quiero agradecer a mi esposa María Guadalupe Ruz, su apoyo incondicional también para la labor que he realizado, y decirles a mis hijos Nasif, Rashid y Vania, y a mis sobrinos Eric, Elías, Raúl Nasif y Samantha y Alejandro, que este libro está dedicado a ellos. Disculpen si he hecho tantos agradecimientos, pero creo que es necesario. México vive 3 crisis políticas. Bueno, vive muchas, pero yo creo que hay 3 que son esenciales: la política, la social y la ambiental. Y dentro de estas crisis, los jóvenes están viviendo un contexto verdaderamente difícil, verdaderamente complicado, sin muchas opciones. Desde el punto de vista político, lo vemos reflejado en la educación. Tenemos la realidad de que la educación que ofrece el Estado, aunque ha logrado la cobertura suficiente en educación básica, cuando estamos hablando de educación media superior, solamente tiene cobertura del 66%. Es decir, solamente la mitad de los que demandan, jóvenes, los que demandan educación media superior, tienen cabida. Y si nos vamos a la educación superior, el porcentaje es solamente el 28%. Entonces, no hay espacio suficiente para los jóvenes. Por otra parte, tenemos que México demográficamente es un país joven y seguirá siendo un país joven en las próximas décadas. Tenemos un bono demográfico en este siglo, y esto significa que cada año nuevos jóvenes se incorporarán demandando educación y empleo. Sin embargo, hay un dato que es muy ilustrativo de la situación. De cada 100 alumnos que ingresan a educación primaria,
solamente 46 terminan la educación media superior. Es decir, más de la mitad se queda en el camino. Y de esos, solamente 28 logran concluir una licenciatura. De 100 que ingresan, solamente 28 logran terminar la educación superior. Lógicamente, tenemos ahí un pendiente muy importante a nivel de país con respecto a la educación. La otra parte importante de esta crisis, que es también política social, tiene que ver con el empleo. México tenemos una deuda histórica en cuanto a generación de empleo. La mayor parte de los empleos que se generan en el país son informales, sin prestaciones sociales, ¿sí? Y en este caso, los jóvenes que no pueden estudiar y que quieren ingresar al campo laboral se ven limitados por esta situación. Hay una falta de oportunidad porque cuando llega un joven a pedir empleo, pues le dicen no tienes experiencia, no te puedo emplear, y no pueden adquirir la experiencia porque no tienen un empleo. La tasa de desempleo de los jóvenes es el doble del resto de la población. Es decir, los jóvenes están sobrerepresentados en la tasa de desempleo del país, ¿sí? Y la mayor parte de los empleos que tienen los jóvenes, más de la mitad de los jóvenes están empleados en empleos informales, con bajo pago y sin prestación social. Tenemos un problema porque además los empleos en México están muy mal pagados. Solamente 4 de cada 100 mexicanos ganan más de 15,000 pesos al mes. Y cerca de la tercera parte de los mexicanos no ganan más de 3,000 pesos al mes. La última encuesta nacional de ocupación y empleo dice que el gasto promedio de una familia mexicana es de cerca de 13,000 pesos mensuales. Esto implica que para cubrir las necesidades de una familia es necesario que papá, mamá trabaje y los jóvenes también. Y entonces, en este contexto vemos jóvenes que no pueden estudiar y les es negado también trabajar, y ahí es donde surge el concepto de los ninis. Jóvenes que no estudian ni trabajan y que se ha vuelto cada vez más en un problema más agudo, más grave. En México, las estimaciones sobre los ninis varían dependiendo de la fuente. Si nos vamos a la OCDE, nos dice que el 22% de los jóvenes son ninis. Estamos hablando de más de 7 millones de jóvenes. Sin embargo, como ya hicieron comentarios los doctores que me antecedieron, los ninis no es una población homogénea, hay diferentes tipos de ninis. Uno de los segmentos de los ninis es lo que podríamos llamar el nini desempleado. Es aquel joven que está buscando empleo, forma parte de la población económicamente activa, pero no lo encuentra. Estamos hablando de cerca del 25% de los ninis del país. Es decir, que si esos jóvenes tuvieran una oportunidad de empleo, dejarían de ser ninis. Así de fácil. Por otro lado, tenemos el segmento mayor, que son los ninis dedicados al hogar, que son más de la mitad de los ninis del país. Estos jóvenes no es que estén desocupados, están trabajando en el hogar, en las labores del hogar, la limpieza, el cuidado de los niños, cuidado de los padres, en las labores del campo de los padres. Entonces, no es que estén desocupados. Estos jóvenes, y la mayor parte de ellos son mujeres dedicadas a la labor del hogar, si tuvieran mejores oportunidades de estudio, dejarían de ser ninis. Y finalmente tenemos a los ninis inactivos, esos que aparentemente no tienen una actividad concreta y forman entre el 10 al 20% de los ninis y son el grupo de jóvenes de mayor vulnerabilidad. ¿Y por qué hablamos de mayor vulnerabilidad? Porque esa inactividad los hace propenso a cualquier tipo de situación o actividad riesgosa, háblese de drogas, háblese de alcohol, háblese de violencia y háblese de crimen organizado. Por ejemplo, en la frontera norte del país se ha encontrado que hay una correlación entre el número de ninis y la tasa de homicidios. Los jóvenes que no estudian ni trabajan ha sido el abastecimiento de las organizaciones criminales en México, ¿sí? Son sus soldados de primera instancia, ¿sí? Y lo que es más trágico es, como decía la doctora María Consuelo, la percepción que tiene la sociedad sobre los ninis. Si nosotros pensamos en ninis, pensamos en jóvenes flojos,
que no tienen ambiciones, que quieren vivir de los demás, de sus papás, del gobierno, y creo que nada más alejado de ellos, ¿sí? Más de la mitad de la población en México piensa eso, según algunos estudios de opinión. Y lo que es más grave es que más de la mitad de la población de México piensa que la mejor opción para los ninis es el crimen organizado, ¿sí? Más que estudiar o más que trabajar, ¿sí? La verdadera tragedia es que le estamos negando a los jóvenes una vida, un futuro. Estamos perdiendo generaciones de jóvenes que pudieran incorporarse exitosamente al desarrollo del país e impulsar el desarrollo del país. Estamos perdiendo ese bono demográfico que es tan importante y que es tan valioso. Pero cuando hablamos entonces de esta crisis social en la que están los jóvenes, si nos referimos a los jóvenes rurales, como ya comentaron los doctores, la cosa se pone todavía peor. Los jóvenes rurales son el segmento de la juventud con mayor exclusión, con menores posibilidades de estudio. Estamos hablando de cerca de 9 millones de jóvenes que viven en el medio rural. Y cuando hablamos de jóvenes en el medio rural, pensamos que son cuates, analfabetas, tontos, locos, que se dedican a cultivar la tierra, que se emborrachan. Tenemos toda una imagen peyorativa de estos jóvenes. Y parte de este contexto es donde surge este estudio. Porque yo les había dicho que teníamos 3 crisis. La última crisis es la ambiental. México estamos sumidos en una grave crisis ambiental. Lo estamos viendo día con día. Pero los japoneses, cuando hablan de crisis, lo representan con 2 símbolos. Una de peligro y otro símbolo de oportunidad. Dicen los japoneses que en toda crisis hay oportunidad de hacer algo. Y la esencia de este libro es esta. De esas 3 crisis, tomar esa crisis ambiental y convertirla en una oportunidad. ¿En una oportunidad de qué? De empleo, de capacitación y de estudio. Hay muchas cosas que debemos de hacer para mejorar, atenuar o resolver la crisis ambiental. Todavía el día de ayer, los 2 candidatos a la presidencia de Estados Unidos debatieron sobre esto. Bueno, si se puede decir que fue un debate porque fue una discusión de señoras de mercado. Perdón por la cuestión de señoras y señores de mercado, para que no sea cuestión de género, ¿sí? Perdón, doctora María Consuelo. Y uno de ellos decía que iba a crear empleos verdes para dinamizar la economía de Estados Unidos y que esa era su propuesta para mejorar. Y es que la crisis ambiental ha generado muchos problemas que tienen que solucionarse, y esto genera nichos de oportunidad de empleo. Entonces, esta es la esencia de este libro. ¿Qué tal si nosotros tomamos la palabra? Tenemos un Estado, como dijo el doctor Demian, rico en recursos, pero también rico en pobreza, aunque suene contradictorio, y en marginación. Hay pobreza y marginación en la abundancia de recursos. Entonces, la esencia del libro es decir, bueno, ¿por qué no creamos empleos, educación y capacitación para los jóvenes rurales, aprovechando los recursos que tenemos como un estado rico, altamente biodiverso? Entonces, partimos de esta situación y nos fuimos a buscar qué se ha hecho en el estado de Campeche. Hay que mencionar una situación que es muy importante. Los programas de transferencias condicionadas como oportunidades y similares han hecho que una parte importante de los jóvenes rurales logren terminar su educación media superior. A diferencia de sus padres que tienen educación básica, primaria. Gracias a estos programas, cada vez son más jóvenes que terminan la educación media superior. Sin embargo, cuando terminan la educación media superior, se ven en la realidad que en su comunidad estudiar la media superior no significa nada, no representa diferencia. Para sembrar la milpa no se necesita educación media superior. Y los jóvenes que no pueden continuar sus estudios profesionales deben quedarse en sus comunidades condenados a seguir una vida que no quieren seguir. Una vida
que no les enseñaron en la escuela. La escuela les abrió el horizonte. Dice que la educación libera y estos jóvenes han sido liberados, pero se ven en un entorno donde lo que han estudiado no tiene utilidad, no representa diferencia. Lo mismo gana un jornalero que estudió primaria que un jornalero que estudió educación media superior. Y esta es una situación verdaderamente trágica. Cuando fuimos al medio rural y tomamos estas comunidades que están asentadas en regiones de alta biodiversidad, el objetivo era saber si en estas regiones de alta biodiversidad de Campeche el fenómeno Nini era importante o significativo. Lo que encontramos es que al menos en estas comunidades bajo estudio, el 40% de los jóvenes de estas comunidades entrarían en el concepto de Nini. Esto significa que estamos hablando más del doble de la media nacional, al menos en esta comunidad. El fenómeno Nini es una realidad en el medio rural y creo que se le ha dado muy poca atención. Sin embargo, como se ha visto en otros estudios, los jóvenes del medio rural están muy lejos de ser jóvenes apáticos, jóvenes sin motivaciones, sin expectativas. Al contrario, a mí me sorprendió mucho ver la motivación, el ánimo, la ambición. Me decía una joven, me quiero comer el mundo. Incluso podría decir yo que existe una motivación más allá, sí, que con el solo hecho de estudiar una carrera van a tener éxito en la vida. Y aunque uno en los grupos de discusión les hacía ver que la situación no era así, no. Logrando una carrera, ya aseguramos nuestro bienestar. Y lo que es más triste, no importa qué carrera sea, lo que ellos quieren es estudiar una carrera, porque eso les va a significar el éxito. En sus comunidades no hay jóvenes o ejemplos de jóvenes que hayan terminado una carrera, son excepcionales. En las historias de vida que hice, me platicaba un joven que terminó la educación media superior y que eso era excepcional en su comunidad. Y que cuando lo veían los más jóvenes, lo veían así como si fuera un fantasma, ¿verdad? Como si fuera algo extraordinario. Oye, lo lograste, ¿qué se siente? Esa es la realidad en el medio rural. Tenemos por otro lado jóvenes con talento muy alto. A veces pensamos que los estudiantes del medio rural son malos estudiantes, y no es así. Tenemos estudiantes con altas capacidades. Tenemos un sistema de educación media superior que compensa a los mejores para irse a una estancia a Canadá por 1 mes y medio como premio a sus altas calificaciones. Ustedes imagínense después de regresar de esa estancia en Canadá y que digan sus padres y que vea el joven que no puede continuar estudiando. Vi jóvenes llorando, vi jóvenes con una alta frustración, vi jóvenes desanimados y enojados, y que le decían a sus maestros, ¿cómo no vas a seguir estudiando si tú eres buenísima? ¿Sí? Y no va a poder seguir estudiando. Y tienen dos opciones. Una, quedarse en su comunidad y seguir la vida de sus papás, que para ellos no es opción. O dos, salir de la comunidad a buscar oportunidades de empleo, a los centros turísticos, a las ciudades, empleos mal pagados la mayor parte de ellos. Y una tercera vía, la migración, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Es triste saber que la mitad de los migrantes son jóvenes. Y esto está despoblando al medio rural de su mayor capital. Vemos comunidades dominadas por gente mayor, por mujeres, y los jóvenes no están ahí. Y déjenme decirle otra cosa. Abandonar la comunidad, a veces pensamos que los jóvenes sueñan con abandonar su comunidad. En algunos casos es cierto, pero en la mayor parte de los casos representa un sacrificio muy grande. La mayor parte de los jóvenes con los que yo trabajé no querían dejar su comunidad. ¿Sí? Ellos quisieran estar ahí, quisieran seguir ahí, pero saben que con estudios no hay nada que hacer ahí. Las opciones que les presenta la comunidad son trabajos de campo poco calificados, para los cuales están sobrevaluados con educación media superior. Y no se hable de educación profesional. Yo cuando les preguntaba a los jóvenes, ¿qué piensas tú que si estudias una carrera profesional nunca regresarás a tu comunidad?
o difícilmente regresarás a ella. Y era una situación verdaderamente triste. Entonces, lo que tratamos de hacer en este estudio, tomamos 3 estudios de caso de proyectos de gestión ambiental o de desarrollo, de manejo de recursos. Uno fue una UMA cinegética, la otra fue un proyecto ecoturístico y la otra fue la reconversión productiva al cultivo de palma de aceite. 3 proyectos diferentes en cuanto a sus fines, 2 enfocados en la conservación, 1 enfocado en el desarrollo económico, pero con enfoque también centrado en la sustentabilidad, al menos en el proyecto que lo impulsó. Lo que hicimos fue ver qué tanto éxito habían tenido esos proyectos, qué habían logrado, y lo que nos interesaba era ver qué papel habían desempeñado los jóvenes. En cuanto a los proyectos, por limitación de tiempo, no voy a entrar en detalles, pero todos los 3 proyectos han alcanzado resultados parciales, han tenido limitaciones importantes de tipo económico, como decía la doctora María Consuelo, el financiamiento es un problema, pero también visualizamos que una de las principales limitaciones de esos proyectos tiene que ver con la organización y la participación. Esos proyectos están enfocados a los ejidatarios y dejan inmediatamente de fuera a los avecindados, a los pobladores, dejan de fuera a todos los jóvenes que son hijos de ejidatarios y no tienen tierras, dejan de fuera con mayor razón a los hijos de los pobladores que tampoco tienen tierra. Sin embargo, además de la organización, el nivel de habilitación que tienen los ejidatarios para manejar las iniciativas es muy limitada y por eso terminan siendo manejadas por una sola persona o por un grupo de personas que por razones coyunturales tienen mayor formación o mayor información. Y entonces los que participan de estos proyectos se limitan a aportar tierra o hacer trabajo de baja capacitación o habilitación, guías de campo, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces los beneficios de esos proyectos se concentran en muy pocas manos, ¿sí? En algunos ejidatarios, no en todos, y los pobladores y avecindados se quedan fuera de ellos. El proyecto donde mayor éxito en cuanto a empleo e ingresos fue el proyecto de la palma de aceite, porque es un proyecto enfocado a la producción, pero este es también un proyecto que tiene limitaciones importantes para su continuidad, porque ya no existen los financiamientos, porque los ejidatarios están ancianos. La media de los ejidatarios en Campeche es de 52 años. Y yo les pregunto, ¿quién va a tomar sus plantaciones? Nadie, porque no hay jóvenes. O los jóvenes que han estudiado ya no regresan. Fíjense que este proyecto, uno de los beneficios directos es que les ha dado dinero a los ejidatarios para mandar a sus hijos a estudiar, obtener educación superior. De una vez que obtienen educación superior, le dicen, papá, ¿qué voy a hacer yo ahí? Ya me quedo por acá. ¿Sí? Por otro lado, los proyectos de conservación han tenido éxitos económicos muy limitados, pero han permitido una mayor integración de la comunidad, aunque sean colonos. Han generado mayor sentido de pertenencia, han permitido valorizar sus recursos. Con respecto a los jóvenes, su participación es prácticamente nula, muy escasa. Se limitan a ayudar a sus padres ejidatarios, haciendo las labores de muy poca habilitación. Pero estos mismos proyectos demandan puestos calificados, por ejemplo, demandan técnicos agrónomos para ayudar a la plantación de palma de aceite, demandan guías de turistas que sepan hablar otros idiomas, demandan guías cinegéticos que sepan todo lo que tienen que saber con respecto a la cacería, y entonces ahí los jóvenes también quedan excluidos porque no tienen esas capacidades y ese entrenamiento. Entonces los jóvenes del medio rural, los que han concluido la educación básica, se encuentran en un medio desolado en cuanto a oportunidades. Y esto es lo que encontramos en este estudio. Encontramos nichos de oportunidad, ventanas de oportunidad importantes. Cada uno de estos proyectos tiene ventanas de oportunidad para mejorarse en sus resultados, en su organización y en su desarrollo. Pero la premisa
que defiende este libro es que eso solamente podrá ocurrir si consideran a los jóvenes. Si esos proyectos se abren a la participación de los pobladores y de los jóvenes, si estos proyectos no se limitan únicamente a los ejidatarios, si estos proyectos, como está presentando la UMA que estudiamos, está buscando diversificar, ¿verdad? Hacer otro tipo de turismo, donde participe la población ofreciendo servicios. Si estas iniciativas se diversifican, entonces empezaremos tal vez a poder gestar un enverdecimiento de las economías de estas comunidades a través de una construcción, de un desarrollo rural sustentable y diversificado. Ni una UMA, ni un proyecto ecoturístico, ni un cultivo por sí mismo permitirá el desarrollo sustentable en las comunidades ni el enverdecimiento de las economías. De hecho, los impactos que sobre la comunidad han tenido estas iniciativas es también muy, pero muy bajo, en cuestiones de empleo, capacitación y de mejora en los ingresos económicos o de servicios en las comunidades. Aquí la propuesta es, integremos a los jóvenes. Los jóvenes tienen el doble de estudios que sus papás ejidatarios, tienen capacidades desarrolladas en la educación, ¿sí? Pueden gestionar, pueden crear, pueden idear, pueden proponer, y lo estamos perdiendo, lo estamos dejando de lado. Eso por una parte. Por otra parte, el libro hace énfasis en la educación. La educación que se está dando en el medio rural, ¿qué tan pertinente es para los jóvenes? Déjenme decirles que yo les preguntaba a los jóvenes qué había en su comunidad que fuera valioso para poder hacer ahí un negocio o un medio de vida. Y todos me decían, no, en mi comunidad no hay nada. Estamos hablando de áreas de alta biodiversidad y los jóvenes dicen, ahí no hay nada. ¿Sí? ¿Qué tipo de educación le estamos dando a los jóvenes rurales? ¿Qué tan pertinente es? Yo le preguntaba a los jóvenes, dime una cosa que tú hayas aprendido en la preparatoria y que te haya servido en tu vida. Y nadie me supo decir algo. Excepto una persona, un joven. Yo sí, maestro. Bueno, porque soy maestro, aunque no sea maestro, ¿verdad? Yo sí, fíjese que mi papá quería tirar un árbol que estaba enfrente de la casa, pero tenía la duda, porque ya estorbaba el árbol, pero tenía la duda de que si lo tiraba, a lo mejor caía en la casa. Y por esa duda, nunca lo cortaba. Entonces yo me acordé del teorema de Pitágoras. Entonces saqué, medí, hice, calculé. Y le dije, papá, ni te atrevas a tirar ese árbol, porque sí va a caer en la casa. ¿Sí? Tenemos entonces una educación descontextualizada. Programas de estudios que son similares a los que le dan en el medio urbano. Yo no estoy en contra de las tecnologías, de la modernidad, pero creo que debemos de ser pertinentes con respecto a los saberes que necesitan también tener los jóvenes. Estos jóvenes además son jóvenes tecnológicos, son jóvenes que dominan el Internet, no como sus padres, son jóvenes que se dan cuenta de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ya no están aislados de las influencias. ¿Qué tipo de educación le estamos dando? Y creo que debemos hacer una revisión muy puntual en ese aspecto para darle a los jóvenes una educación que sea útil para el contexto rural en el que viven, para que estos jóvenes cuando terminen de estudiar se vuelvan vehículos de progreso, de bienestar para sus comunidades. Es cierto que los jóvenes desertan por cuestiones económicas, pero también hay muchos factores o varios factores que tienen que ver con la educación. De hecho, en los estudios a nivel nacional, los mejores predictores para que un joven deserte no es la situación económica, sino tiene que ver con el aprovechamiento escolar, con la reprobación de materias, con la asistencia a la escuela. Los jóvenes rurales enfrentan muchas limitaciones económicas, de distancia, de familias. Existe la presión para que los jóvenes ayuden a los padres en las labores del campo, para que las jovencitas ayuden a las mamás al cuidado de los hijos. Tenemos problemas también graves de conflictos familiares en el medio rural. Tenemos cuestiones culturales que limitan, por ejemplo, a las jovencitas a estudiar.
Y eso es todo un campo de oportunidad que se debe tratar y abordar de una manera más planeada y estructurada. Y para aquellos jóvenes, porque aquí hemos pensado, y con eso voy cerrando ya mi intervención para no alargarme más. Cuando hablamos de ninis, estamos pensando que los jóvenes tienen como futuro trabajar o estudiar, y no hay otro futuro posible. Pero hay jóvenes que realmente pueden tener la opción de no querer estudiar y no querer tener un trabajo asalariado, y eso estamos olvidando. Entonces, para esos jóvenes en el medio rural, tenemos también que darles oportunidades de capacitación para que puedan hacer emprendimientos, de financiamiento, de desarrollo de ciertas competencias que les permita que, si es su decisión, no es seguir estudiando, tengan entonces las habilidades y las competencias para desarrollarse. Nuestro centro de investigación está cumpliendo 25 años de entrada en operación, y un primer proyecto que desarrollamos fue un inventario biológico en Calakmul. Para ello entrenamos a más de 10 jóvenes para que hagan monitoreos de plantas y de insectos. Los entrenamos, les dimos competencias, capacidades, y hoy, cuando yo regreso a Calakmul, esos jóvenes son líderes de su comunidad, son gestores de su comunidad, ¿sí? Y solamente con una capacitación de unos meses, y no de educación, sino para hacer colectas biológicas, y hoy son líderes de su comunidad, y han llevado a las comunidades a generar proyectos de conservación, de desarrollo, que han sido exitosos. Ese es el verdadero valor de los jóvenes, ese es el valor que estamos desconociendo. La tragedia real de nuestro país es perder a los jóvenes. México, vuelvo a repetir, es un país de jóvenes, seguirá siendo países de jóvenes, y el tipo de país que vamos a diseñar, el tipo de país que vamos a reconstruir, parte del futuro que tengan los jóvenes. Y no como nos diga Greta, que ya no hay futuro, que el futuro se lo hemos robado. Entonces podemos incluir a los jóvenes, podemos generar empleos, podemos generar ingresos y podemos contribuir a solucionar esta crisis ambiental. Todo eso está en nuestras manos hacerlo. Tenemos las posibilidades en nuestro estado. Nuestro estado es uno de los pocos lugares todavía en México donde es posible ser creativos y desarrollar un modelo de crecimiento y desarrollo que sea verdaderamente sustentable y que además sea justo e incluyente con grupos vulnerables como son los jóvenes. Les agradezco mucho su atención y los invito a todo aquel que esté interesado pueda contactarme a mi correo electrónico, pueda contactar al doctor Demian en CEDESU. Quieran un ejemplar del libro, está disponible para todos, para su consulta. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctor Ricardo Isaac Márquez, por la presentación de este libro. Y bueno, nosotros, gracias, doctor Demian Hinojosa, gracias, doctora María Consuelo Sánchez González. De esta manera concluimos con este evento y agradecemos a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Me despido, muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.